En el país del viento. Proyecto R. Para resistir. Camulfungein feumeu mapuchingeluta inchin. Somos otros porque somos mapuche. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Porque somos trans. Porque somos tortas. Porque somos viejes. Porque somos jóvenes. Porque somos iscas. Nosotres, les otres. Programa 528. Sexta temporada. La tierra en disputa. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Nosotres Lesotres, el programa de radio de Proyecto R. Mi nombre es Belén Echeverri, estoy en los micrófonos, mis compañeras acá, la araña Juliana Álvarez, en los controles, en la puesta en el aire, en la operación técnica. La productora de este espacio es la señora Marcela Gallardo. Salimos los jueves a las 12 del mediodía en FM del Barrio, en el 98.1 del dial de Bariloche. Estamos en el aire de la Vox Populi en el 100.1 del dial. Nos escuchás en red desde Bariloche, en el norte de la Patagonia Argentina, para el resto del mundo a través de nuestro sitio www.proyector.com.ar. El Gobierno Nacional impulsa proyectos que buscan modificar la ley de tierra y reforzar la llamada inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué implica esto para la Patagonia? ¿Qué puede pasar con los territorios comunitarios, los barrios populares, las tierras rurales? Hoy compartimos una charla que tuvimos con Julieta Cagiano, del Observatorio de Tierras Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, sobre el avance del estado actual de la extranjerización de la tierra en Argentina, los efectos que tendría eliminar la ley vigente. Dialogamos también con Ana Marx, senadora nacional de Río Negro por el Partido Justicialista. Analiza las implicancias de estos proyectos para la región patagónica en particular y convoca a construir espacios de reflexión, organización y denuncia del avance de la extranjerización de la tierra, del avance contra los bienes comunes del país. Escuchamos también hoy, vamos a compartir una charla que tuvimos con Gladys González, una histórica referente del barrio Villa Yanquihue, allí a la altura del kilómetro 23 de la avenida Bustillo en Bariloche. Un barrio con más de 40 años de historia luchando por la regularización de la tierra. Habla de las implicancias que tendría aprobarse la ley, la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y en este episodio nos vamos a La Paz para hablar con Esther Ulupica, periodista. Ella comparte su mirada sobre lo que ocurre en las calles, en las rutas, las manifestaciones, la crisis política y el pedido de renuncia al presidente. Nosotres Lesotres, programa 528. Mayo 2026. Comenzamos con la charla con Gladys González del barrio Villa Yanquihue. Yo vivo en Villa Yanquihue, kilómetro 23. Mira, más o menos cerca de 40 años. Bueno, cuando yo llegué, habían
ya unas cuantas familias. En ese tiempo creo que habían como 40 familias, una cosa así, o un poco menos. Pero bueno, lo único que había de servicio en ese tiempo era la luz. La luz en las calles, porque en las calles no había. Bueno, el agua se gestionó un subsidio a través de Nación. Bueno, el primer subsidio que se gestionó cuando estaba la intendente Chichecoste se perdió, es decir, no se sabe dónde quedó. Y después cuando el Betty Care era concejal, nosotros empezamos a hablar con él porque él era un hombre que estaba mucho en los barrios, era muy cercano al barrio, a la gente. Y cuando él fue intendente, él gestionó ese subsidio a través de la Junta Vecinal, en ese tiempo era Asociación Civil, no era Junta Vecinal. Y él ejecutó la obra de agua. Acá están todos los servicios: gas, agua, luz, internet por fibra óptica, que fue lo último que se puso en el barrio. Y Gladys, ¿y de qué trabaja la mayoría de las personas ahí del barrio? En hoteles, confitería, y los otros son artesanos, hay muchos artesanos, y gente que trabaja día a día, viste, que de parque, trabajan en changuitas, principalmente en el verano, que trabajan haciendo jardines y todo eso. Ese es el trabajo de la mayoría de la gente de acá. Bien, ¿y cómo fue que vos te acercaste entonces a la mesa de barrios populares? Yo primero me acerqué a mi barrio. Ajá. Primero empecé a trabajar en mi barrio, yo creo que hace más de 25 años ya que estoy trabajando en mi barrio. Empezamos por el tema tierra, cuando vino un señor Milas a ofrecerlo algo que primero era wow, la tremenda cosa hermosa, y después fue como el globo cuando lo infla y después se lo deja varios días y se desinfla y queda todo arrugado. Bueno, así. Un trabajo de casi 30 años por el derecho a la vivienda, a la tierra. Claro, a la tierra. Y se trabajó minuciosamente barrio por barrio, las familias, quiénes eran, cómo estaban compuestas, o sea, un trabajo a full. Nosotros ahora, con todo este tema de las nuevas leyes que se quieren presentar, nosotros estamos como todo el resto de los barrios, ¿no? Esperando a que nos pueda pasar cualquier cosa. Bueno, nosotros nos enteramos porque, como te digo, yo soy de la mesa de tierra y de la mesa de barrios populares. Cuando empezó a salir este tema que se podía hacer, que podían presentarla, pero ojo, que lo enteramos casi junto con el resto de la gente, porque estaba todo tan calladito y de repente dijeron, ¡guau!, se va a presentar esta nueva ley. Y cuando empezamos a ver la nueva ley, bueno, estábamos de cabeza, o sea, ¿qué quieres que te diga? Uno que ha luchado tanto, que tiene su casa, que tiene su terreno, que paga su impuesto, y que eso no queda en nada, entonces es volver a cero, ¿no? Y te deprime porque todo lo que has luchado, todo lo que te has esforzado, todo lo que has dejado de hacer en tu vida para tener ese lugarcito, ¿no? Para tus hijos, para tus nietos. Y la verdad es que a nosotros nos tocó fuerte, y cuando se vio la cantidad de gente que vivía en los barrios populares, porque aparte, no todos los barrios que están en esa situación de quiebre con la nueva ley de inviolabilidad de la propiedad privada, no todos son Renabap. O sea, hay barrios que están asentados sobre tomas pacíficas, como le llaman, que no son Renabap. Entonces esa gente, ahora por ejemplo, con el nuevo proyecto que sacaron los del Renabap y pusieron supuestamente los de Renabap vienen después, hay un montón de gente que igual va a quedar sin nada si se ejecuta esa ley. ¿Cómo los afectaría a ustedes? ¿Cómo afectaría esta ley? Claro, nosotros nos afectaría porque acá el tema Pierri va lento. Mira, yo hace 2 años casi que me entregaron mi carpeta de preadjudicación, que yo ya estoy más avanzada que el resto de mis vecinos. O sea, yo ya estoy un paso bastante adelante, pero hay vecinos que presentaron la carpeta al mismo tiempo que yo, y todavía ni siquiera le vienen a medir sus terrenos.
y van todos los días y todas las semanas y todas las semanas están yendo y no pasa nada. Y eso es que ahora, con esta nueva persona que está en el IPPB de la provincia, una mujer muy capaz, muy trabajadora, que se llama Daniela Vivas, que la verdad que con ella se adelantó en estos pocos tiempos que ella está al frente, se adelantó una cantidad de tiempo, saber cómo se ha trabajado, cómo se avanzó con las carpetas. Así que esperemos que nosotros como barrio acá en Yanquihue, cuando salga la nueva ley ya tengamos toda nuestra preadjudicación. Mira, siempre, bueno, me preguntan, lo que más me preguntan siempre es qué tengo que llevar, qué papeles me sirven, de qué año tengo que estar para atrás. Bueno, se fue al Congreso, fue un vecino acá del 20 él fue al Congreso, presentó la problemática, pero ellos están con la problemática de los barrios populares y los otros quedan afuera, que son los que entran ahora. Bueno, por eso se frenó también el desalojo a los barrios populares. Pero se está reuniendo, nosotros nos estamos reuniendo por ejemplo, con la provincia con el Bolsón y con toda la provincia de Río Negro, estamos unificados y comunicados por cualquier cosa que pase para levantarnos como sea, porque tenemos que defendernos nuestro derecho a vivir dignamente. El artículo 25 reconoce el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuada que le asegure entre todos aspectos vivienda y salud, y entre otros aspectos, claro, bienestar económico y cultural social. La ley número 23.315 313, que es la ley que se está violando si se ejecuta esto. O sea, este gobierno es como que todo el tiempo está cambiando la ley, pero no para avanzar, porque si fuera para avanzar estaría lindo, hermoso, pero es para retroceder y al pueblo, a la gente laburadora, a la gente que está ahí abajo, que es la mano de obra de todos los que tienen grandes empresas, a esa la tiene acorralada contra la pared. Gladys, muchas gracias por tu testimonio, por esta charla. Sí, mira, como yo digo, yo soy una luchadora, no tengo ningún partido político, porque yo creo que a mí me gusta mirar de afuera. Yo digo, si un gobierno hace las cosas bien, no importa el partido político que sea, va a tener mi aprobación porque hace las cosas bien. Porque siempre digo, no soy ningún partido político, yo soy una cristiana, yo soy una hija de Dios y yo creo en Dios como primera persona. Y yo por eso lucho. Yo lucho por mi vecino. Como te digo, yo tengo un pasito más adelantado, pero a mi vecino le falta. Y a veces el vecino no toma la empatía y el peso que realmente puede pasar con esta nueva ley. Y eso es lo que yo quiero. Yo los veo en la calle y digo, vecino, ¿cómo está su terreno? ¿Cómo va su trámite? Porque a veces incluso el mismo vecino dice, no pasa nada, no va a pasar nada. Y no es así. O sea, con este gobierno puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, muchas gracias igual por llamarme, por escuchar y ver que realmente la gente de los barrios también necesita una oportunidad para tener su terreno y no solamente las inmobiliarias, porque esto es eso de ejecutar, de tirar carta de desalojo, eso es parte de todas las inmobiliarias, porque hay una empresa que está detrás de comprando lotes y están trabajando conjuntamente con las inmobiliarias. Bueno, muchísimas gracias. Gladys González, histórica referente del barrio Villa Yanquihue, en la ciudad de Bariloche. La inviolabilidad a la propiedad privada. Camulfunguein feumeu mapuchingelutainchin. Somos otros porque somos mapuches. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Somos otros porque somos tortas.
Nosotres, lesotres. Seguimos nosotros lesotres, la tierra en disputa. Compartimos ahora una charla que tuvimos con Julieta Cajiano del Observatorio de Tierras Rurales de la UBA a propósito del avance de la extranjerización de la tierra en Argentina y de los efectos que tendría eliminar la ley vigente. Observatorio de Tierras, que Sí. es parte del programa de investigaciones en historia agraria de la Facultad de Económicas de la UBA. ¿Cuándo nace el observatorio y con qué objetivo? Bueno, mira, el observatorio nace el año pasado. Nosotros somos un grupo de investigadores, investigadoras de temas agrarios, de acceso a la tierra en general, y con este gobierno y el desarme de algunas oficinas públicas, venimos haciendo pedidos de información pública para seguir el tema de ley de tierras rurales, que veíamos que estaba siendo altamente presionado y queríamos tener esa información. Entonces, con esos pedidos, lo que armamos fue un mapa interactivo para mostrar esa información de manera sistematizada y accesible a cualquiera que quiera verlo, poder monitorear cómo está la situación de extranjerización en cada una de las provincias. Y el gobierno a fin del año pasado lo que hizo fue impulsar una modificación, buscar la derogación de esta ley, que es una ley que protege el dominio nacional sobre tierras rurales, y ponía un límite a la posibilidad de comprar tierra por parte de agentes extranjeros. Ese límite era del 15% a nivel nacional y a nivel provincial y departamental, y se incumple en muchos lugares. Lo que nosotros vemos es que hay 36 departamentos que exceden el límite impuesto por la ley, y hoy con la modificación o propuesta de modificación que está discutiendo ahora nuevamente, lo que se busca son eliminar esos topes, eliminar esos límites, así como eliminar la protección sobre áreas de frontera o tierras que contienen cuerpos de agua. Julieta, ¿con qué fuentes de información trabajan para realizar ese registro, para el registro de la extranjerización? Y bueno, y si están teniendo dificultades en la actualidad para tener esos datos. Sí, claro. Mira, nosotros funcionamos o armamos el mapa en base a los datos oficiales que nos dio el gobierno, que nos lo dio por pedido de información pública, como te decía, y quien proporciona esos datos es el Registro Nacional de Tierras Rurales, que es el organismo que creó la ley de 2011 para llevar un control y un registro de las tierras que están en manos extranjeras, y la modificación que propone hoy el gobierno no solo busca eliminar los topes a la ley de tierra, a la extranjerización, a la posibilidad de extranjerización, sino que también lo que propone es eliminar este registro y la posibilidad de obtener datos. Bueno, ese registro continúa hasta el día de hoy, sigue estando porque la ley de tierras todavía está vigente. Hoy hay una propuesta que se va a discutir entre esta semana y la que viene en el Senado y después pasaría a diputados para modificar esta ley y quitar estos límites y ahí sí desarmar el registro que hoy existe. Esa es una de las dificultades mayores que estaríamos teniendo en este momento, ¿no? Que los datos no se están actualizando y a la vez se está buscando eliminar el registro. ¿Y qué han venido observando? Bueno, nosotros lo que venimos observando en el mapa, con el trabajo del observatorio, es que en aquellos lugares donde hay posiciones geopolíticas muy importantes para el país o recursos naturales muy valiosos, bienes comunes a la vera de los ríos, cerca de la cordillera, lugares donde hay posibilidad de hacer minería o turismo, ¿no? Estos lugares son muy detentados por estos empresarios, magnates internacionales, que necesitamos proteger, ¿no? Porque si no le ponemos ningún límite, nos preguntamos cuánto va a valer la tierra para producir, para habitar, para ir de vacaciones. Va a ser muy difícil para que se acceda a la propiedad privada desde los propios habitantes de la Argentina, ¿no? Es una ley que vemos que lo que hace es proteger la propiedad privada de los magnates extranjeros por sobre nuestra población. Mirá, tanto en algunos departamentos de la Patagonia, como por ejemplo en la zona del norte de Salta o La Rioja, muchos lugares que están en zonas de cordillera, ¿no? Sobre todo. En el sur concretamente hay intereses particulares porque además de la belleza paisajística que tiene acceso a agua dulce en climas fríos, lo cual es algo muy detentado por la inteligencia artificial y por
magnates que hacen este tipo de cotos de caza, cotos de pesca, ¿sí? Y lo que vemos, y ustedes lo saben mejor que nadie, es quizá el cercamiento del acceso a los lugares, ¿no? Quizá el caso más conocido sea Lewis, pero no se limita a Lewis, también está Ted Turner, que tiene un conflicto con el Parque Nacional Nahuel Huapi por la restricción del acceso al río Traful. Bueno, hace poco se hizo conocido el caso del expolista Hugo Barabucci, que él había señalado o denunciado por usurpación a la LOF Soledad Cuyanao, creo que es el apellido, y dentro del marco de ese juicio él termina confesando que recibió $2,5 millones de Emiratos Árabes para comprar 14.000 hectáreas en Río Negro, en zona de frontera y con la naciente del arroyo Baguales dentro. Que aparte vale decir también que el gobernador, pasando por encima de la legislatura, le habilitó 3 represas hidroeléctricas. Entonces, ahí vemos el caso completo, ¿no? De repente, apropiación de un bien común natural, uso del agua, que es un patrimonio común, en beneficio personal, y es un lugar que solo se llega por helicóptero. Entonces, es imposible que cualquier argentino haga uso de ese lugar, ¿no? Nosotros en el mapa, por ejemplo, pusimos una serie de capas. Entonces, sobre la inicial, que es la de extranjerización, pusimos también la capa de comunidades indígenas, con la base del INAI, la proporcionada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ya no está más, y tenemos también capas de proyectos mineros, de parques nacionales y de glaciares. Entonces, lo que vemos en el mapa, que invitamos a todos y a todas la oyentada a navegarlo, en observatoriodetierras.ar, es que uno ve ahí, cuando ponen las diferentes capas, cómo se van superponiendo los distintos niveles del conflicto, ¿no? Entonces quizás vemos que donde hay zonas de alta presión por la extranjerización, tenemos también comunidades indígenas quizás sin relevar, zonas con glaciares. O sea, se trata la presión, lo que nosotros vemos y queremos transmitir, es que no es cualquier tierra, ¿no? Es tierra muy valiosa, es la tierra más valiosa que tenemos en el país, y definir, sacar todo tipo de límite a la extranjerización puede hacernos perder un vínculo con esos lugares. Claro. No solo personal de cada persona, sino como Estado, una cuestión de soberanía, de protección de las fronteras, de los bienes comunes, porque se habla mucho de que Argentina tiene lo que el mundo necesita, pero también es lo que nosotros necesitamos. Entonces, que eso esté en manos de deseos extranjeros, lo vemos muy problemático. El gobierno, cuando presentó esta modificación de la ley, lo que dijo fue que era inconstitucional porque nosotros tenemos una constitución que buscaba abrirse al mundo de los inmigrantes, ¿no? Y eso es real, pero nuestra constitución habla de los que vienen a habitar el suelo argentino, a producir la tierra, que no es lo mismo el caso de los pequeños inmigrantes que por ahí venían a trabajar la tierra, que grandes CEOs que financiarizan el territorio y lo controlan desde afuera. Queremos defender la vigencia de esta ley de tierras, que si bien tiene sus problemas y no se cumple del todo en muchos lugares, porque la ley no fue para atrás, ¿no? Sino que puso un límite a aquellos lugares que ya estaban extranjerizados. Bueno, que ese límite se sostenga, al menos, ¿no? Quisiéramos ir a recuperar esas posesiones de los 36 departamentos que exceden el límite de la ley, pero de mínima, defender la vigencia de esta ley. Julieta, en ese sentido, la última, están articulando con representantes en el Congreso, digo, para frenar este proyecto de ley. Sí. Hay una multisectorial que se armó para defender esta ley y se está buscando llegar a diputados y senadores para que conozcan la importancia de defenderla. Pero bueno, los senadores y diputados que van a votar esta ley muchas veces no nos abren la puerta ni nos dejan conversar con ellos. Entonces, hace falta extender la campaña, así como pasó con Glaciares, de verdaderamente poder comunicar y hacer masivo y que la gente sepa lo que está sucediendo.
Un Gracias abrazo. por llamar, gracias por interesarse y por difundir el tema. Y los invitamos a navegar el mapa en observatoriodetierras.ar. Nosotros, lesotres, poniendo en común las charlas, las notas, las entrevistas, las conversaciones urgentes que tuvo Proyecto R esta semana, bueno, aquí en el aire de Nosotros, lesotres. En el país del viento. Proyecto R. Para resistir. Ana Marx es senadora nacional por la provincia de Río Negro y habla a propósito de las implicancias en la región patagónica de la eliminación de la ley de tierra. Bueno, sí, es una ley del 2011, una ley que fue muy importante, que es muy importante, una ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los motivos por los cuales nosotros entendemos que Cristina está presa, entre otras cosas, ¿no? En esto por plantearse fuerte y plantarse ante lo que estaba siendo un fenómeno muy difícil para la Argentina, que era la extranjerización de las tierras, la compra especulativa por parte de capitales extranjeros de tierras rurales y los efectos que estaban teniendo en aquel momento, vinculado con la falta de acceso a bienes naturales comunes, muy importante, como podemos pensar en el lago escondido acá en nuestra región, pero también a territorios que dejaban de estar a disposición de la producción local, de la producción argentina, de la posibilidad de generar agricultura, desarrollo productivo, turismo, y pasaban a estar en manos de capitales extranjeros con intereses especulativos. Bueno, esta ley, lo que hace básicamente la ley que hoy tenemos vigente es limitar, poner un límite en el 15% de la extranjerización y poner límites de zonas núcleos. No se puede que una misma persona o capital extranjero compre demasiada tierra. Algo básico para la protección de nuestro territorio y nuestra soberanía. Esto es lo que quieren eliminar. Y lo quieren eliminar en el marco de una gran ley base que toca otros puntos, dificulta las expropiaciones, toca también la ley de fuego, pero que tiene todo en común algo que va en contra de el paradigma de uso de la tierra como bien estratégico nacional, con función social, con función ambiental, con desarrollo humano. Van allí, al núcleo de una concepción tan importante para nosotros, que es la tierra como lugar para desarrollarnos, para proteger el ambiente y la soberanía, y cambiar ese concepto por un concepto en el cual el territorio es abierto al capital global, especulativo y para el desarrollo de intereses. Los efectos van a ser gravísimos porque básicamente lo que puede surgir de esto son cientos de situaciones como la del lago escondido en todo el país. Lo que habilitan es la venta de cuerpos de agua, que está prohibido por la ley actual, lo habilitan, la venta de tierras en zona de frontera, con lo cual las implicancias para la soberanía y la defensa son gravísimas, la posibilidad de que nos pongan bases militares de otros países en nuestras zonas de frontera y también en esta compra de grandes extensiones territoriales, lo que se viene estudiando, que allí donde el capital quiere comprar, ¿dónde es? Donde hay agua, donde hay litio, donde hay materiales críticos, donde hay nuestros bienes naturales comunes que necesitamos para el desarrollo de la Argentina. Bueno, todo esto está en riesgo, con un gran riesgo para la Patagonia por nuestra cantidad de agua, que hoy es un bien geopolítico mirado, buscado, y por supuesto por toda la cantidad de minerales que tenemos y la posibilidad de la Patagonia, de los grandes territorios que obviamente están siendo mirados a nivel geopolítico, y es evidente que Javier Milei lo quiere entregar y ponerlos en manos del capital. Es la entrega total, ya Estados Unidos controla el mar, es la entrega de la tierra, del agua. ¿Cómo se frena esto? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos es comunicar, así que te agradezco, Belén, el espacio, y estamos armando espacios de difusión sobre esta ley, un conversatorio abierto la próxima semana, porque tenemos que, entre tantas cosas que nos pasan, porque es una
una dificultad en la vida cotidiana de los argentinos, no llegar a fin de mes, la reforma laboral, la falta de empleo, el turismo que cae, la ciudad que está destrozada. Entre todo eso es muy difícil muchas veces que podamos entender que además de todo esto cotidiano que está dificultando nuestra vida, están pasando procesos legislativos, políticos y geopolíticos que nos están dejando tierra arrasada y la Argentina saqueada. Entonces creo que lo más importante es poder comunicar y entender las consecuencias y la gravedad de lo que significa esta ley y poner nuestro territorio a disposición de capitales internacionales. Y hay experiencias en el mundo. El otro día veía una experiencia de Honduras donde se ha armado inclusive un ámbito por fuera de las leyes nacionales, porque esta ley no la podemos ver sin relacionarla con algo que se presentó en los últimos días en la Cámara de Diputados, que es el Superrigi. ¿Qué es el Superrigi? Es a quienes inviertan más de $1.000 millones en la Argentina para nuevos proyectos que no están siendo desarrollados en la Argentina, darle no solo beneficios económicos, sino la posibilidad de hacer lo que quieran en nuestro país, inclusive prohibiendo que quienes trabajen allí tengan huelgas, prohibiendo algo que hoy el Estado argentino tiene como facultad y potestad, que es generar, por ejemplo, una expropiación en un territorio por alguna cuestión. Bueno, estos dos proyectos van de la mano. En uno se permite que el capital global, pensemos, por ejemplo, Peter Thiel, compre una gran extensión de nuestra provincia, y en el otro se le habilita a Peter Thiel que tenga beneficios fiscales para invertir y que pueda hacer lo que quiera en nuestro territorio. ¿En qué se puede traducir esto? Por ejemplo, en empezar a ver que nuestra Patagonia se llena de esto que hoy está necesitando el capital internacional, que es estos data centers para generar inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que necesitan mucha tierra, mucha agua, mucha energía, y que le dejan nada a las poblaciones locales porque son grandes extensiones de galpones sin gente empleada prácticamente. La verdad que nosotros estamos viendo que este es el peligro real, concreto, más allá de lo que nosotros pensamos, la defensa de soberanía, la importancia que para nosotros tiene que nuestra bandera argentina no esté en discusión en nuestros territorios. También tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido, y sin duda vemos en estas dos leyes la entrega concreta en este momento de la historia hacia este tipo de proyectos de gran envergadura, de los cuales no nos va a quedar nada para nuestro desarrollo nacional. Pensemos en nuestra agua consumida por este tipo de emprendimientos, pensemos nuestras tierras extranjerizadas, pensemos en la dificultad que tiene que no poder regular sobre materiales críticos, pensemos en que estos territorios no están vacíos, son territorios en los que viven comunidades originarias, en los que hay historia, en los que hay identidad. Todo eso arrasan con una ley, una normativa de la que tenemos que empezar a tener clara conciencia de qué se trata y qué está en discusión. Lamentablemente ya tiene dictamen en el Senado de la Nación, lamentablemente creería que tienen los votos y que el día 4 de la semana que viene intentarán aprobarla. Esto está, obviamente nuestro bloque no lo está acompañando, el bloque justicialista, pero hay gobernadores vinculados senadores vinculados a gobernadores y a proyectos provinciales que podrían hacer la diferencia, y esperemos que podamos entender la gravedad de lo que está en discusión y la importancia que son estas leyes que ponen al Estado, como la ley de tierras rurales, ponen al Estado a controlar y a proteger nuestros recursos básicos, lo único que nosotros tenemos para desarrollarnos. Somos un gran país con gran cantidad de bienes naturales comunes, con una cantidad de agua que otros países está buscando, y es una mirada que tenemos que tener de protección sobre esto, que nos da calidad de vida, dignidad y la posibilidad de pensarnos como un país soberano. La cita para profundizar, entonces, para escuchar miradas también, ahí vamos a estar anunciando el próximo lunes el conversatorio. El próximo lunes hacemos un conversatorio en el Consejo, en la sala del Consejo Municipal, en el Centro Cívico, a las 18 horas.
Va a estar exponiendo Matías Orbelín, que es integrante del Observatorio de Extranjerización de la Tierra, un trabajo muy importante que hizo el CONICET para ver dónde están concentradas esas zonas de tierra extranjerizada, que no están distribuidas de manera lineal en toda la patria. Las zonas de mayor extranjerización de la Argentina son en lugares críticos, con agua y con bienes naturales comunes críticos, litio, minerales raros. Una de esas zonas es nuestra cordillera, que está al límite del 15% de la extranjerización. Va a estar también Javier Grossfeld haciendo todo un análisis de los cambios que introducen en la ley de fuego, porque en esta ley, que es una mega ley, además de esto de la extranjerización, también habilitan la venta de los territorios incendiados, algo que estaba prohibido por una ley de Máximo Kirchner desde el 2021. Esto obviamente va a aumentar la especulación con incendios intencionales, así que también vamos a estar haciendo un análisis de eso. Vamos a estar y estamos convocando junto a Adriana Serkis, que nos toca dar este debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Y nos visita también Daniela Vilar. Daniela es ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, es una referente en temas ambientales para el peronismo y en políticas ambientales. Así que la idea es convocar, que podamos desenmascarar estas cuestiones y esta ley con todos sus efectos, reflexionar de manera conjunta, hacer un poco más visible una de las tantas aristas y consecuencias con las que Javier Milei está destruyendo a nuestro país y en este caso vinculado con la pérdida total de soberanía. Por favor, muchas gracias a vos, a Proyecto R, por comunicar y por permitirnos también difundir. Los esperamos el lunes a las 18 horas en la sala del Consejo Municipal. Ana Marx es senadora nacional por la provincia de Río Negro. Las implicancias de la eliminación de la ley de tierra. Somos otros porque somos ISCAR. Bueno, y no sé si en auto, pero viajamos hasta La Paz, Bolivia. Allí Esther Ulupica, periodista, compañera, comparte para Proyecto R lo que ocurre en las calles de Bolivia, las manifestaciones, la crisis política y el pedido de renuncia al presidente. Bueno, Esther, contanos qué está pasando, cómo se están viviendo estos días en Bolivia, pero bueno, si nos podés hacer el recorrido de cómo se llegó a lo que está ocurriendo hoy. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por invitarme al programa. Yo contenta de poder contarles un poco de lo que ocurre en mi país. Bueno, llegamos a este punto de crisis en el que la violencia muchas veces es protagonista después de varios hechos, ¿no? El presidente ya está encaminado a 7 meses en este nuevo mandato, en este nuevo ciclo, si se quiere, para Bolivia después de 20 años de gobiernos de izquierda. Y un periodo, el 2019-2020, en el que pues hubo una pausa en esas administraciones que luego se retomó con el gobierno de Luis Arce Catacora. Hoy, dicho sea de paso, se encuentra en la cárcel debido a diferentes denuncias. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta muchas crisis en este momento de diferentes sectores. Empezaron con demandas sectoriales de maestros, trabajadores que pedían incremento salarial debido a que se había retirado la subvención del diésel y por tanto todos los costos de la canasta familiar se incrementaron. Ese incremento salarial no se dio este año. Hubo también protestas de los transportistas, protestas referidas a la mala calidad del combustible, que es una cosa que el gobierno ya ha reconocido, ha indicado que va a haber un resarcimiento, pero el proceso mismo tampoco ha sido de el agrado de este sector, los transportistas, tanto los que son locales como los que están en el transporte internacional de carga y otros. Así que todas estas demandas se han ido acumulando. Entonces, todos estos son los sectores que se han empezado a manifestar y han empezado a hacer estas solicitudes sectoriales al gobierno, pero que al no ser atendidas, o al menos los dirigentes, eso es lo que explican, ¿no? Tenemos como actores principales a maestros, cuya demanda era el incremento salarial. Finalmente se logra un bono con ellos, no un incremento como tal.
Están también los cobistas, que son de la Central Obrera Boliviana, quienes agrupan a los trabajadores en el país, a pesar de que Bolivia tiene la mayor parte de sus trabajadores en la informalidad. La Central Obrera Boliviana sigue siendo representativa de quienes están trabajando, sobre todo en empresas, fábricas, y también están como uno de los puntos clave los mineros, ¿no? Que ya se conoce, son siempre un grupo que cuando se moviliza pues puede paralizar el país. Los transportistas, por su parte, son otro de los grupos que se moviliza y en este momento está reclamando no solamente por la mala calidad de combustible, sino a la vez también por los bloqueos que existen en carreteras, porque esos bloqueos representan para este sector particularmente grandes daños a su economía, ¿no? Y lo que piden al gobierno es que pueda resolver esta situación, o al menos todos al principio estaban haciendo ese pedido. Y después terminan con una demanda ya única, que es el pedido de renuncia del presidente. Para muchos sectores esto es una ruptura al orden democrático constitucional que se tiene en el país, porque la Constitución boliviana indica que se puede solicitar un referéndum revocatorio para retirar a un mandatario después de los 2 años y medio de su mandato. Rodrigo Paz se encuentra en el mes encaminándose al mes número 7, por tanto esto no aplicaría. Por eso es que hay muchos sectores que están abogando o haciendo discursos referidos a la democracia, pero también existen muchos analistas y otros sectores que ven que el gobierno tiene mucha debilidad en cuanto a la toma de decisiones, pero además encuentran como principal error el hecho de no haber tenido un buen relacionamiento con los movimientos indígenas, campesinos, obreros de nuestro país. La Paz y el Alto y Oruro son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de puntos de bloqueo, justamente en el occidente, ¿no? En la parte altiplánica de Bolivia, donde están principalmente pueblos aymaras y quechuas. Pero también hay algunas movilizaciones que están empezando a aparecer en otras regiones del país, al sur de Bolivia, aquellos que están también cerca de la frontera brasilera, tanto por la parte norte como por la parte este. Y pues el conflicto no se desinfla, el conflicto no se acaba, pese a todo lo que se ha ido diciendo en estos días, intentos de diálogo que han fracasado, ya 2 también intentos de habilitar las carreteras en llamados corredores humanitarios para el paso de alimentos, medicinas y diésel, tampoco ha funcionado. La violencia lamentablemente es característica en estos puntos cuando se intenta hacer estos levantamientos de bloqueos. Hay personas arrestadas, se tiene hasta el momento confirmadas de parte del gobierno 4 personas que han fallecido porque no pudieron recibir la atención médica oportuna debido al corte en las carreteras. Y de parte de los movilizados también está la denuncia de 2 personas fallecidas. Una que tiene un certificado forense de disparo de un arma de calibre 22. Se está investigando quién portaba esta arma, si es un arma que estaba reglamentada dentro del operativo policial militar. Por otro lado, hay una mujer que también ha fallecido, una autoridad indígena, producto de los gases lacrimógenos. Esos son los 2 lamentables, ¿no?, fallecimientos que se tienen hasta este momento de parte de los movilizados y, como decía hace un momento, de parte del gobierno, porque lamentablemente se ha convertido en eso, ¿no?, en los muertos de un lado y los muertos del otro lado. De parte del gobierno son 4 las víctimas que ellos reportan y reconocen, producto de que no han podido llegar a centros de salud por el corte de carreteras. Bien, yo me encuentro en La Paz, me encuentro en la ciudad, justamente donde está ocurriendo quizás la mayoría de los hechos de violencia que he podido ver en televisión. Sí, yo me encuentro muy cerca de la Plaza Murillo, estoy en la ciudad de La Paz. Lamentablemente, por todos estos conflictos, no puedo subir a la ciudad del Alto, que es donde están mis familiares. Son por lo menos, es casi un mes, no puedo subir porque hay bloqueos, porque hay mucha violencia, porque es muy complicado trasladarse físicamente, no existen ni siquiera los medios, ¿no?, vehículos, etcétera. Lo que puedo decir sobre la figura de Evo Morales, creo que también puede aportar mucho a construir la opinión sobre lo que está pasando en Bolivia. Evo Morales es una figura relevante en la historia boliviana, eso es una cosa que no puede negar nadie, ni sus detractores, ni quienes le aplauden, obviamente.
Actualmente el gobierno lo apunta a él como responsable de todas estas movilizaciones y asegura que el dinero del narcotráfico está financiando estos movimientos, es decir, que quienes están movilizados están recibiendo un pago por cada día que se encuentran en carreteras. Obviamente eso es algo que los movilizados rechazan y aseguran que es una movilización orgánica. Es cierto que las dinámicas en el altiplano son, por ejemplo, mucho más referidas a las autoridades indígenas que autoridades políticas como tal, y es una cosa que se le reclama al gobierno, ¿no? El hecho de no entender cuáles son las dinámicas de organización que tienen los movimientos sociales. Evo Morales actualmente es el presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, en el Chapare, que es una de las zonas cocaleras de Bolivia, donde él se encuentra prácticamente recluido hace ya muchísimo más de un año, desde que tiene una orden de aprehensión por un caso en el que se le acusa de pedofilia y de estupro. El presidente de los cocaleros hoy y expresidente de Bolivia ha respondido ya varias veces al gobierno asegurando que no está financiando esta revuelta. Sin embargo, una movilización de Cochabamba, justamente los cocaleros, sí llegó a La Paz. No es que son todos los movilizados del Chapare, hay otros actores, maestros, trabajadores de la COP, mineros, pero sí hay una porción también de manifestantes que corresponden a la línea, como se dice aquí, vistas, ¿no? Hay también ese tipo de movilizados. Morales incluso se ha puesto a disposición del gobierno para ayudar en lo que es una relación de diálogo con los movimientos que están en este momento movilizados. De parte del gobierno, pues no existirá seguramente una convocatoria a esta figura, pero sí es una persona, sí es una figura central también dentro de esta narrativa, dentro de este escenario que lamentablemente tiene a las ciudades de La Paz, Oruro y El Alto principalmente ya en un desabastecimiento de alimentos. Los mercados están vacíos, Belén, los alimentos que quedan están muy caros. Y bueno, para familias que son numerosas o familias que tienen recursos muy limitados, eso definitivamente es una tragedia. Hay familias que están comiendo solo una vez al día, hay personas que tienen que ir al trabajo caminando porque no hay transporte o porque hay bloqueos o porque definitivamente la gasolina no existe más en los surtidores. Las filas son enormes para comprar este combustible, los supermercados están vacíos. Tenemos sectores productivos como Santa Cruz, Cochabamba, de carne, huevo, de verduras, de frutas que no pueden llegar hasta el occidente y por tanto la figura es realmente de desabastecimiento, ¿no? Es una especie de cerco que se está viviendo y que no encuentra una solución. Ha habido un irrespeto fatal al trabajo de la prensa, Belén, lamentablemente, tanto de sectores que están en las calles, como incluso también de la policía, en el hecho de omitir la protección a la prensa. Se ha visto que hay un irrespeto, ¿no?, al trabajo de la prensa, incluso compañeros que han sido gasificados, golpeados, que han sido empujados, que están siendo intimidados en su trabajo. Hay muchos sectores donde no quieren saber de los medios de comunicación y en cierta medida obviamente hay razones ahí de fondo, ¿no? No solamente es la cobertura como tal en el espacio, sino lo que los movimientos sociales perciben de la prensa. Se reclama mucho que su voz, que sus demandas no aparecen en los medios, sino solamente las demandas de sectores que tienen mayor poder económico, como los empresariales, los sectores de la agroindustria y el gobierno mismo. Pero eso después ha derivado en situaciones de violencia que por supuesto son condenadas desde todo punto de vista, o al menos aquí el gremio de la prensa se ha unido para rechazar cualquier ataque a la prensa. Hay compañeras, compañeros que con micrófono en mano están recorriendo diferentes puntos para contar qué es lo que pasa y reciben pues ataques. También hay otros sectores donde se ha decidido inclusive no asistir más a coberturas en protección de la seguridad física, ¿no?, de quienes están en las calles. Es una situación muy tensa y de mucha violencia. Realmente todas y todos los bolivianos estamos esperando que este conflicto termine. Sí considero que hay muchos errores que reconocer, tanto de parte del gobierno, quizás sobre todo el hecho de no haber tenido un relacionamiento positivo, constante y con los movimientos sociales populares indígenas,
que definitivamente en este país tienen un peso, ¿no? Bolivia está constituida por pueblos indígenas, por clases obreras y trabajadoras, entonces necesitas tener un buen relacionamiento con estos sectores y quizás es una deuda que actualmente tiene el gobierno que hoy por hoy le está cobrando esta factura, ¿no? Esta factura tan cara que es más de un mes de movilizaciones en carreteras y situaciones de violencia, además de pérdidas económicas millonarias. Y por otra parte, también creo que es importante que los movimientos que actualmente están en calles, en carreteras, puedan también dar alguna especie de pausa humanitaria para el paso principalmente de alimentos y medicamentos, porque estos dos insumos que no están llegando a las ciudades están repercutiendo en el día a día de las familias, ¿no? Familias que no tienen en la mesa alimentos o que tienen pocos recursos económicos para comprar. Así que creo que de ambas partes tiene que haber un poco de ceder en ciertas posiciones y definitivamente es el diálogo la salida a este conflicto. Tiene que haber, claro, un momento en el que se sienten las partes en disputa a negociar lo que está ocurriendo, porque es una responsabilidad también con los más de 13 millones de bolivianos que estamos, que actualmente nos vemos de alguna forma en medio de una batalla de dos posiciones que no han podido encontrarse, ¿no? Y eso también es reflejo de la Bolivia misma como tal, ¿no? Un país tan heterogéneo, tan diverso, tan plural, que muchas veces no logra escuchar una misma voz, y esa voz tiene que ser, por supuesto, un mismo camino, ¿no? El desarrollo del país, pero actualmente no se está pudiendo lograr ese desarrollo de una misma voz. Y también sucede esto a falta de conectores con estos grupos, alguna voz que pueda servir de articuladora. Esther, compañera, un gran abrazo desde Bariloche, desde la Patagonia Argentina, mucha fuerza y bueno, estamos siempre en contacto. Un abrazo fuerte, muchas gracias, Belén, un abrazo a todos. Esther Ulupica, periodista de Bolivia, desde La Paz para Proyecto R. En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Camulfungein feumeu mapuchin elutainchin. Somos otros porque somos mapuches. Porque somos mujeres. Porque somos putos. Porque somos niñes. Porque somos trans. Porque somos tortas. Porque somos viejes. Porque somos jóvenes. Porque somos iscas. Nosotres, les otres. Sexta temporada. Programa 528. Hoy compartimos la música de Liliana Felipe. Nos encanta escuchar a Liliana Felipe. Muchas veces hemos compartido su música en el aire. Nos sorprendió gratamente su visita a Cristina Fernández, una artista admirada, pero antiperonista, vamos a decir, para no decir gorila. Bueno, en fin, de todas maneras, lo que puede hacer una mujer linda, ¿no? Creo que eso dijo alguna vez Liliana Felipe. Cualquier mujer linda me moviliza. Bueno, parece que eso hizo Cristina. Liliana Felipe visitó a Cristina Kirchner, dijo que está secuestrada por una patota de ladrones y llamó a luchar por su libertad. Nos vamos, hasta aquí llegamos. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, no sin antes decir el destacado, la recomendación de Proyecto R para este fin de semana, el viernes a las 18 horas, en la sala del Consejo Municipal. Acá estamos, conversatorio, cuando el Estado se retira, mujeres y disidencias organizadas por nuestros derechos y en pie de resistencia. Proyecto de ley sobre aumentar penas a supuestas falsas denuncias. Emergencia en violencia de género. Reparación para mujeres trans. A 40 años del primer Encuentro Nacional de Mujeres, seguimos tejiendo redes
y construyendo resistencias colectivas. Viernes 29 de mayo, sala del Consejo Municipal de Bariloche, invita multisectorial de mujeres y disidencias. Allí estaremos, nosotros lesotres. Buen fin de semana, hasta el próximo jueves. Proyecto R. Radio en Red.